Finalicemos esta trilogía de la leyenda negra española. Esta es la tercera parte de estos dos vídeos que asumo que lo has visto para poder comprender la síntesis conclusiva del presente vídeo. Y es que hoy no vamos a tratar a profundidad como lo hemos hecho en el primero y segundo, más bien veremos directamente las conclusiones más interesantes de lo que ha ocurrido por medio de la conquista. Así que empecemos con el primer punto. La llegada de los españoles trajo la dignidad humana a América. En América, como ya lo hemos visto, no tenían esa idea, visión, cosmovisión o filosofía, si se quiere, antropológica, en el cual existe una dignidad intangible del hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, y que por el simple hecho de ser humano tiene un valor y un derecho natural. Esta cosmovisión no existía, y así se integró el concepto de dignidad humana en la mentalidad del indígena, algo que no tiene precedentes históricos. Con ello lleva a un segundo punto, la finalización total de los sacrificios humanos, un punto excelentísimo, pero esto se va a derivar en otros. El tercer punto es la abolición absoluta de la esclavitud de la barbarie. Esclavitud de la barbarie lo llamo así porque no es lo mismo la esclavitud romana, griega, egipcia y otras formas como las que habían en América, que yo los he explicado, al menos de manera vaga, dando por ejemplo el caso de las grandes construcciones mexicas que terminaban por matar a muchos de sus constructores, a muchos, dado que ellos no sabían criar animales, no sabían domesticarles. Número 4, el valor de la mujer. Ciertamente, la cultura indígena en general de América no le daba ningún valor a la mujer, poco o nada, y seguramente que habían algunas que otras tribus muy perdiditas que sí, pero con la introducción del cristianismo, ahora todas las mujeres pasaban a tener un valor, el mismo valor del hombre, ¿ok? Eso por si hace falta otra vez traer a colación. Podríamos ir más allá de la dignidad humana y es lo que tiene relación a la dignidad humana, que se formaliza el derecho internacional, algo que antes en la historia no tenía precedentes. El derecho internacional sería algo así como los derechos humanos que nosotros hoy conocemos, pero son derechos buenísimos e increíbles porque se rigen a nivel internacional, como bien dice. Mucho mito hay en torno a estas leyes que podríamos tratar en otro vídeo y no es objeto del presente. Los mitos derivan básicamente de que muchos se oponían a que los indígenas tuvieran derechos porque ellos no eran vasallos, porque ellos eran inferiores. La realidad no es tanto así, de hecho esto dista mucho de la realidad. Los pensadores, los grandes juristas españoles pensaban cómo tenía que ser elaborado estas cuestiones diplomáticas a nivel judicial y cómo esto tenía que funcionar. El punto no estaba qué derecho le vamos a dar, sino en base a qué conceptos y qué medios y qué reglas se deben de aplicar para poder ser dados estos derechos. Y también cómo hacemos estas relaciones diplomáticas con Portugal, con Francia, con Italia, a partir de lo que nosotros vamos a hacer. Y ahí se construyó, por ejemplo, con Francisco de Vitoria, el derecho internacional, hecho por, evidentemente, clérigos, teólogos, juristas, católicos, hispánicos. Y de ahí, obviamente, se desprenden muchísimos derechos que nosotros usamos diariamente en los derechos humanos, que no son más que una copia del derecho internacional. También había el derecho de gentes, pero esto podríamos tratar en otro vídeo. Sin contar la gran revolución judicial que esto no tenía precedentes históricos. De repente, toda la teología filosófica, si se quiere, de Santo Tomás, referente al derecho natural, tenía una participación muy activa en la vida política. Nunca antes el derecho natural tuvo algo tan importante que defender, que aplicar y cómo solucionar que en esta época de la historia. Todavía más, la llegada de España a América trajo consigo una mezcla genética, ¿ok? Esta recombinación genética, como yo había explicado en el segundo vídeo, fue también uno de los motivos claves por el cual no desapareció América, por el simple gran dilema del Cocodlitli, gran virus que mató a más del 85% de la población y los sobrevivientes mayoritariamente son mestizos. Por supuesto, América se salvó de la hambruna, que estaba padeciendo grandes periodos de hambruna, y con la llegada de los españoles esto también había sido alterado. Ahora ellos tenían técnicas de agricultura que antes no tenían. Tenían diferentes formas de cultivar no solamente la tierra, sino también de manejar
al ganado, concepto que ellos no tenían. También con ello la domesticación del animal, algo que ellos no sabían. Y a todo esto se debe de agregar el concepto de propiedad privada que ahora todos los indígenas pasaban a tener, un concepto que ellos no manejaban ni pensaban, pero en este momento de la historia ya lo empezaban a pensar, valga la redundancia. Y a partir de ahí tenía sentido de que ellos trabajen en las minas que eran las mejores pagadas de toda Europa. De hecho, más de un cuarto de los mineros eran españoles porque era tan bien pagado que los españoles querían ser mineros. Y todo el oro que se extraía, no es como se suele contar, que se lleva todo el oro y se queda en España y no sé qué. Sí, ciertamente se llevaba a España, pero es porque se necesitaba administrar y a partir de la administración se podía construir, por ejemplo, hospitales, calles, ciudades, barcos y muchas otras grandes construcciones que se requerían para Hispanoamérica. Y por eso uno puede ver esa enorme diferencia solamente en el siglo XVII que existe entre Hispanoamérica y Norteamérica. Estamos hablando de dos civilizaciones totalmente diferentes. Mientras en Sudamérica, como yo ya te lo he explicado en este vídeo que te dejo aquí, yo me extendí hablando sobre las universidades que fundaron los jesuitas, los dominicos, los franciscanos, y estas universidades, todo con dinero de España, con dinero de la iglesia y bueno, también con los colaboradores, entre ellos los mestizos y los criollos. Y todas estas grandes construcciones monumentales y muy lindas dieron un desarrollo muy increíble a Hispanoamérica, mientras que Norteamérica seguía pareciendo una especie de jungla que más o menos estaba ahí luchando. De hecho, Harvard, la mejor universidad de Norteamérica, no tenía nada para contar frente a una de las peores universidades que podría tener Hispanoamérica. Porque la mejor universidad de Hispanoamérica, que se le podría considerar a la Real Universidad Pontificia de México, tenía más de 40.000 volúmenes en su biblioteca, mientras Harvard en la misma época tenía apenas 4.000. A todo esto, además de todo lo que he estado explicando hasta este momento, he de agregar de que los indígenas aprendían junto a los demás. Aprendían en el colegio, aprendían, bueno, no es como tal colegio, no se conoce de esa manera todavía en ese proceso histórico, ¿okay? A partir del siglo XVII-XVIII podemos hablar de un establecimiento de grandes seminarios que permitían el estudio de indígenas. Pero de todas maneras ellos tenían muchos locales, como por ejemplo las grandes reducciones jesuitas, en donde se le enseñaba a usar infantería, es decir, armas militares, se le enseñaba a hacer agricultura, se le enseñaba a hacer ganadería, se le enseñaba técnicas botánicas, pero por supuesto ellos también le enseñaban a los españoles, o sea, esto no es una relación, digamos, unilateral, sino es bilateral, tanto los indígenas le enseñaban a los españoles, como los españoles le enseñaban a los indígenas. Pero es más que obvio que quien mejor salió parado de esto es el indígena, no el español. El español gana lo normal, simplemente su pan de cada día, un poco más tal vez, y ya está. Pero el indígena está ganando el todo por el todo. Está aprendiendo a leer, a escribir, a hacer sus propios idiomas, puesto por escrito, algo que no tiene precedente en la historia indígena. Hacían grandes manuales, obras literarias y simplemente voy a estar dejándoles por aquí y por allá alguna que otra cita que ustedes puedan ver de cómo estos pensadores indígenas, a través de la enseñanza de los españoles, podían desarrollar, por ejemplo, filosofía, botánica, biología, zoología y entre otras tantas ciencias, que como tal ellos no lo entendían como una ciencia metódica, pero sí, realmente estaban haciendo ciencia. A partir de la llegada de los españoles, los indígenas entienden que son un todo. La humanidad entera pertenece a Cristo. No es que están divididos, no son enemigos uno del otro. Y ahí se crea la universalidad. Ese es el momento en el cual realmente la humanidad es universal, porque todos están unidos. Por ejemplo, muy pequeñito, es que hacia final del siglo XVIII en Paraguay había más o menos 120.000 indígenas en reducciones jesuíticas. Y estas grandes reducciones que le enseñaban de todo al indígena, al desaparecer, cuando desaparecieron las reducciones por la expulsión de los jesuitas, desaparecieron también los indígenas. Estos 120.000 cayeron hasta aproximadamente 20.000 indígenas, porque el indígena se sentía familiarizado, amigo del monje, del fraile, del español, pero no se sentía familiarizado ni amigo del criollo. Y eso ya es un tema para otro vídeo. No se sentía muy amigable con el criollo. Y de hecho, este era un gran conflicto en la Revolución Comunera. Por ejemplo,
en Hispanoamérica, en el cual los criollos querían poder usar a los indígenas y sin embargo la iglesia y los españoles no le permitían. A todo esto habría que sumar evidentemente la gran gastronomía de Europa que había llegado aquí a salvar un momento de hambruna, como ya lo he mencionado, y de aquí para adelante es un progreso de civilización cristiana, que antes era impensable. Es por eso que el Papa Pío XII escribe más de 129 textos exaltando a la misión evangelizadora de España. Gran epopeya que marcó el hito de la civilización en América. De hecho, toda objeción que se podría poner de la conquista de España a los indígenas, lo que no saben las personas es que todas esas objeciones primero lo pusieron los propios españoles, como bien dice Antonio Caponeto. Es el español el que se pregunta, ¿es lícito conquistar unas tierras que no tienen dueño? Bueno, y si tienen dueño, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a dialogar con ellos? ¿Podemos usar o no la fuerza? ¿Les evangelizamos o no a la fuerza? El español es el primero y el primer conquistador en toda la historia de la humanidad que se pregunta si su conquista es lícita. Algo que no tiene ningún sentido. No tiene sentido. En la historia de la humanidad no hay otro gran imperio que se haya preguntado si es lícito su conquista. Ninguno. De hecho, sería muy interesante para ustedes revisar en la historia cómo muchos indígenas hablan de manera increíble de los frailes, de los monjes, de los sacerdotes, de los españoles. En aquella época, estamos hablando siglo XVI, XVII, los indígenas hablan muy bien de los españoles. Hasta que en las grandes revoluciones, por ejemplo, en México, Argentina y demás, si ustedes se preguntan, ¿y quiénes se opusieron a las independencias? Sí, son indígenas. En su enorme mayoría son indígenas los que se oponen a la independencia, porque el indígena se sentía como parte del español, no como algo totalmente diferente y aislado. Hoy sí, pero en aquella época no. Así que, como cierre conclusivo, realmente España salvó a América por medio de la Iglesia Católica. Si te ha gustado el video, te invito a que le des un like, que compartas y que me digas en los comentarios si estás de acuerdo conmigo. Hasta la próxima. Chao, chao.